Bendiciones, bendiciones. Damos inicio a nuestra reunión hoy, diciembre 5 del 2021. Agradecido de ver la bendición de Dios en cada una de nuestras vidas, en medio de los procesos, en medio del propósito, en medio del destino profético. Recuerda, la oposición es a causa de tu posición. Si hay oposición significa que vas por buen camino. Estamos por Facebook Live, estamos por Zoom, compartan el enlace, compartamos la transmisión para que sea de bendición a alguna otra vida que incluso de forma diferida pueda escuchar y conectarse y recibir una palabra de ánimo, una instrucción que le ayude a ir a la próxima parada de la vida y encontrar su realización en el propósito de Dios. Oramos para que lo que Dios ha dicho acerca de ti, acerca de mí, se cumpla. Dice la palabra, Dios cumplirá su propósito en mí. Así que dilo ahí donde estás. Di, Dios cumplirá su propósito en mí. Palabra poderosa que el salmista nos comparte y que nos anima a entender que habrán altas y bajas en la vida, pero Dios cumplirá su propósito. Alabado sea el nombre de Dios. De manera que ponemos este tiempo en la presencia del Espíritu de vida, que por medio de su presencia sople con libertad en medio nuestro, y que también su palabra, siempre pertinente, siempre relevante, siempre transformadora, renovadora, nos infunda también un empuje que nos permita llegar al final de esta semana y al final de nuestros días. Gloria a Dios. En el poderoso nombre de Jesús, que haya un mismo sentir, que haya un mismo corazón, un mismo latir, que nos ayude a sentir lo mismo, pensar lo mismo, hacer lo mismo, en el diseño como familia espiritual que somos del remanente. Gloria a Dios. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerden que estamos por aquí por Facebook. Denme un segundito para compartir este enlace. Y ya arrancamos. Ok, excelente. Ok, buenas noches a todos los que se han conectado. Veo por aquí a Norca, a Gloriceli, Mariel Almonte, Marlene, la hermana Carmela, su esposo Adolfo, está por aquí también Gloria, Cassandra, Yesenia, Cindy, Catherine, Mariana, Nani, y ahora mismo está entrando otra persona. Vamos a darle admisión. Algunos que echamos de menos, algunos todavía están laborando, otros están atendiendo las crías. Mándele un textito ahí a 2 o 3 de su gente, con esa que usted habla diariamente, con esa que comparte diariamente. Déjele saber que ya estamos en la conexión. Algunos creen que hoy es jueves, yo mismo pensaba que hoy era jueves esta mañana, y me fui al Farmer Market, que abre los jueves, viernes y sábados. Y cuando voy llegando le digo a Yamilka, vean acá, hoy ¿qué es? Y dice, no, hoy es martes, y verdaderamente hoy hay transmisión, así que diré. Los días están yéndose rápido. Recordemos que en el mes de marzo, 28 al 29, si el Señor lo permite, vamos a tener nuestro próximo éxodo. Anótese con tiempo con Cassandra, anime a otros que no han participado, a otros que no han ido a servir, anímele, y déjele saber cómo fue su experiencia para que otros también puedan experimentarla. También el 31 de diciembre a partir de las 10 de la noche vamos a tener un culto especial de fin de año. Los que gusten esperar el nuevo año allá en el templo, a partir de las 10 de la noche vamos a tener una noche de gala, así que tráigase su mejor ropa y vamos a pasarla bien. Eso va a ser el 31, así que organícese con tiempo. Vamos a tener una picadera ligera, no vamos a cenar nada fuerte, algo ligero, a las 10 de la noche el 31. Y el domingo 10, que es el próximo domingo, vamos a comenzar una estación de 21 días de oración intensiva y de ayuno. Vamos así a despedir el 2023 para ya estar preparados para el 2024. Así que les animo, si usted necesita una referencia, algunas alternativas de cómo realizar el ayuno,
tengo por ahí un material que le puedo compartir para que tenga diferentes opciones de cómo hacer su ayuno y que estemos en un mismo sentir durante los últimos 21 días del mes de diciembre, de manera que entremos en enero ya posicionados. Ustedes saben, le he dicho reiteradamente que nuestro calendario es el calendario del cielo, pero aquí en materia de tiempo y espacio funcionamos el calendario gregoriano, entonces también vamos a usarlo para poder entendernos con los mortales que compartimos. Y vamos a usar los últimos 21 días del mes de diciembre para tener una estación especial, para sensibilizarnos más al propósito de Dios, a la voz del Espíritu Santo, a la guía de su palabra, y que también podamos nosotros servir más, ser de más bendición de la que hasta aquí hemos sido, con las vidas que el Señor ponga a nuestro alrededor. ¿Ok? No nos olvidemos, alguien que me recuerde, el día 10, que es el próximo domingo, recordarlo públicamente para que las demás personas, vamos a estar esos 21 días últimos del mes de diciembre. ¿Okay? Y hablando de públicamente, quiero reiterarle que manejamos de forma pública las cosas que son públicas. El ministerio pastoral tiene su ética, tiene su manera de funcionar, y es necesario que entendamos que cualquier clarificación que usted necesite, cosas personales, cosas que llegan a sus oídos, siéntase en la confianza. Siempre hemos demostrado un pastorado abierto, un pastorado accesible. Cualquier duda que usted tenga sobre un asunto, cualquier comentario tergiversado que llegue a sus oídos, siéntase en la confianza de venir a la fuente primaria, que es su pastor. Me llama al 610-468-6888 y con gusto le compartiré lo que sea compartible. De manera que las cosas que se hacen de forma pública también se responden, y lo que es de carácter privado, de manera privada también lo mantenemos. Amén. Es decir, además de que hay también lo que se llama el silencio profesional y en el caso nuestro el silencio ministerial. Hay muchas cosas que el pastor no tiene que estar dando explicaciones acerca de vidas de terceros, porque son cosas íntimas, son cosas personales. Usted enfóquese en su Salvador, usted enfóquese en su salvación, comparta lo que Dios está haciendo con su vida y siga hacia adelante. No se distraiga a diestra ni a siniestra. Como decíamos el pasado domingo, Noé respondió a las órdenes precisas que Dios le dio y construyó un arca para él, para su familia y para que el que entrara en el diseño que él había recibido de parte de Dios. No deje que otra persona le construya su arca con unas instrucciones que no son las que Dios le ha dado. Bueno, arrancamos en la transmisión de hoy. ¿Alguna pregunta? También está con nosotros Elvita, se conectó, Ángel, Valeria, Lady, mi esposa Yamilka se conectó, también está Wilfredi, Norca, ya de más lo habíamos mencionado. Marlene me acaba de decir que salió con bronquitis. Marlene, vamos a estar orando por Marlene. El fin de semana estaba un poco malita. También estamos orando por Mari, también estaba con bronquitis. El Señor le restablezca. Seguimos en oración también por Elvita. Tengo entendido que está en el extranjero, para que el Señor guarde sus entradas y salidas. ¿Alguna pregunta, inquietud? ¿Algo que usted escuchó? ¿Algo que usted leyó? ¿Algo que yo dije? ¿Algo que se tergiversó? Ayúdenme si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta que sea de forma escrita, para que podamos
Pastor, una pregunta. Dígame usted, mi estimada. No exactamente de las palabras. No, quiero saber cómo yo me doy cuenta cuando hago ¿cómo? Intercesión. No, poner triste el corazón del Señor. Oh, cuando contrista Exacto. el Espíritu, Ajá. o entristece el Espíritu Santo. Sí. Bueno, el mismo Espíritu le va a dar testimonio. Nosotros tenemos varias voces en nuestro interior. Una de ellas es la voz de nuestra conciencia. La conciencia, como otra vez le he dicho, es imparcial. La conciencia no le importa si tú estás de acuerdo con ella o no. La conciencia te dice lo correcto. No importa si está a tu favor o en contra. Es la jueza que te dice estás mal, es la jueza que te dice estás bien, es la jueza que te dice tú sabes que eso está mal, es la jueza que te dice lo hiciste bien. Esa es la voz de la conciencia. Luego está la voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo también la vamos a reconocer porque no siempre nos está apoyando las cosas incorrectas, no nos la va a apoyar. Y el Espíritu Santo también nos va a reprender, nos va a regañar, nos va a dar un aloncito de oreja cuando lo que estamos haciendo sabemos que no corresponde al diseño de Dios. Y el Espíritu Santo se va a contristar y nosotros mismos, nuestro ser espiritual, por ende, como consecuencia, también se va a entristecer. Y nos vamos a dar cuenta de que necesitamos confesar nuestro pecado al Señor, confesar nuestras transgresiones, para que Él nos devuelva, como decía el salmista, el gozo de la salvación. Hay otra voz que está en nuestro interior, que es la voz de nuestra naturaleza caída. La voz de nuestra naturaleza caída es insensible al mundo espiritual, al mundo espiritual de Dios, pero se deja llevar por la concupiscencia, se deja llevar por los apetitos de la carne, entiéndase de la naturaleza caída, y esa voz de nuestra naturaleza caída se opone rotundamente a todo lo que es relativo y relacionado a la palabra de Dios, a la presencia del Espíritu y a lo que el Espíritu Santo nos quiere guiar. Son básicamente esas tres voces que tenemos en nuestro interior y debemos aprender a discernirlas porque a veces se quieren disfrazar de lo que no es. Sobre todo la naturaleza pecaminosa, esa le encanta disfrazarse. La conciencia, vuelvo y le reitero, es imparcial y la voz del Espíritu Santo nunca se va a disfrazar de nada porque es lo más genuino y lo más puro que nos transmite de parte de Dios mismo a nuestra esencia. Y la voz de la conciencia, la palabra nos advierte a que algunos tendrían la conciencia cauterizada, es decir, como una herida cerrada, eso es cauterización, como cuando una herida se cierra, se cicatriza, se sella. La palabra advierte del peligro de que la conciencia se cauterice, es decir, que sea tan frecuentemente ignorada la voz de la conciencia que ella termine callándose, que ella termine diciendo te suelto en banda aquí adentro de ti, mas nunca te digo nada, y es lo que se llama una conciencia cauterizada. Eso es muy peligroso porque la persona entonces va a manejarse primariamente dirigido por sus malas emociones y por sus malas decisiones y por sus gustos y sus placeres carnales, y es súper peligroso. ¿Qué más? También está conectada por aquí Betania, y también está Suni, también está la hermana Silvia. Les saludamos por aquí de parte de la familia del remanente. ¿Qué más? Una pregunta, pastor. Mariel. Sí. Ok. ¿Existen enfermedades que pueden entrar por el espíritu inmundo? Claro que sí. Claro que sí. No toda enfermedad es producto del mundo espiritual, pero sí hay enfermedades que son producto del mundo espiritual.
Tanto así que en una ocasión Jesús habla de que había un endemoniado ciego, sordo y mudo, y dice que era a causa de la condición, era un espíritu que tenía esa condición y se derivaba en el cuerpo de la persona. No obstante, vuelvo y te reitero, no siempre es así. Hay enfermedades, lo que sí tienen en común todas las enfermedades, que son el resultado del pecado. Las enfermedades vinieron como resultado del pecado. El diseño original es vida, es plenitud, es balance, es la presencia misma de Dios viviendo en nosotros. Las enfermedades son el resultado del pecado. Y toda enfermedad también es un intento de aniquilar nuestra existencia, por simple que parezca. Toda enfermedad es una puerta que puede conducir a la muerte física. Entonces, cuando Jesucristo dice que por su llaga fuimos curados, hay una acción en la redención de Jesucristo en favor nuestra, y es que todo lo que perdimos a causa del pecado en Cristo es restaurado. Pero eso no quita que sigamos en un cuerpo que se está desgastando. Por eso hay una reacción que se da en nosotros cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, y el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. Nosotros somos reconciliados con Dios y comenzamos a respirar el espíritu de vida. Nuestro espíritu es vivificado. Nuestra mente es cambiada. Ahora tenemos otra mente nueva, que es la mente de Cristo. Pero nuestro cuerpo sigue siendo el mismo. Todavía no hemos visto a nadie que a raíz de convertirse, ahora amaneció con un cuerpo nuevo. No, nuestro cuerpo sigue siendo el mismo. Nuestra mente no sigue siendo la misma. Nuestro espíritu no sigue... escuche lo que le estoy diciendo, porque esto es poderosísimo. Entienda que su redención ya entró en efecto. Su espíritu ha sido vivificado porque estaba muerto, estaba desconectado de Dios. Ahora usted tiene comunión con Dios, ahora usted tiene la verdadera vida, que es comunión con Dios por medio de su espíritu. Eso ya se dio. Lo segundo es que ahora usted tiene la mente de Cristo, pero usted también tiene una mente carnal, diabólica. Entonces usted tiene que saber cuándo usted está operando con la mente de Cristo y cuándo usted está operando con la mente carnal. La idea es que usted comience a producir pensamientos con la mente de Cristo, acciones y reacciones con la mente de Cristo, y vaya reemplazando, movilizando y echando a la basura cada vez más todo lo que viene de la mente caída, adámica, y usted funcione con la mente para todo. Usted puede funcionar cocinando, conduciendo, todo lo que es intelecto, usted lo puede transferir a la mente de Cristo y operar desde allí. Y ese disco duro viejo, lleno de basura, cada vez usarlo menos, hasta que cuando se dé la redención completa y salgamos de este cuerpo, entonces definitivamente esa mente sea aniquilada, esa mente sea formateada y se vaya al lugar de donde vino. Por eso le decía hace un par de semanas atrás que hay una parte nuestra que se va a ir al infierno, y es la naturaleza pecaminosa, se va a ir al infierno. Por eso Jesucristo descendió a los infiernos, porque Él experimentó lo que es el infierno cuando cargó el pecado de la humanidad. Y cuando dice la palabra que Él fue a anunciar a los espíritus encarcelados, no fue que Él no experimentó lo que estaba pasando en el infierno. Así como Él se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo, y sufrió y tuvo que someterse a la obediencia en su condición humana, también cuando Jesús desciende al infierno, experimenta lo que es el castigo del infierno, pero no se queda ahí, no se quedó ahí. Entonces, lo último que está por redimirse y completarse es nuestra materia, nuestro cuerpo. Por eso tenemos la promesa de la resurrección. Mientras tanto, en el cuerpo vamos a experimentar enfermedades de 3 días, de 2 días, de 15 días, de una semana, una gripe, COVID-19, COVID-15. Vamos a experimentar diferentes situaciones a causa de que el cuerpo está en una materia que se está desgastando. Nos guste o no nos guste, todos los que estamos en esta transmisión vamos a experimentar la muerte, así como un día nacimos de nuestras madres. Y la enfermedad tiene a veces su origen en situaciones espirituales, tiene a veces su origen en situaciones emocionales, y tiene a veces su origen pues en simplemente el nivel de exposición que tenemos como cualquier mortal. A nosotros también se nos pegan virus, bacterias, infecciones,
Nadie todavía tiene un cuerpo glorificado, no importa el nivel de comunión que tenga y el nivel de disposición que tenga a la presencia de Dios. Todos los hombres grandes de Dios aún hayan experimentado, óigame bien, aún hayan experimentado transformación instantánea como Enoc, que caminó con Dios y fue traspuesto, Elías que fue llevado en un torbellino, aún el cambio de dimensión requiere que haya muerte, que haya separación, porque lo mortal tiene que vestirse de inmortalidad, lo corruptible tiene que vestirse de incorruptible. De manera entonces que, volviendo al origen de tu pregunta, Mariel, hay enfermedades de origen espiritual, hay enfermedades de origen emocional, hay enfermedades de tipo simplemente por estar expuesto a la materia, que infecta, que transmite virus, que daña, y deterioro propio del envejecimiento. Todos nuestros órganos no están más jóvenes, están más viejos. Los corazones tienen bastante tiempo trabajando, más que años atrás, el hígado, los riñones, los intestinos, de manera que lo importante es discernir cuál es el origen de la enfermedad, y en caso de que sea de origen espiritual, el Espíritu Santo para eso nos asiste, para darnos discernimiento, y entonces pues vamos a orar para que Dios neutralice cualquier influencia de origen de las tinieblas que venga a dañar, a perturbar el cuerpo nuestro, el cuerpo de nuestros seres queridos. ¿Qué más? Gracias, pastor. Gracias a ti por preguntar. Hay dos preguntas en Facebook. pastor. Ayúdame. Una dice de Silvia que qué quiere decir cantar de los cantar de cantares. Cantar de los cantares. Cantar de cantares. Cantar de los cantares, sí. Cantar el dos cierto. ¿Qué quiere decir cantar de los cantares? ¿Qué más? Eso es lo que dice. ¿Qué quiere decir cantar de cantares? 2-7. Oh, 2-7. Oh, ok. No oí lo último. Cantar de los cantares, 2-7. Vamos allí. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Supongo que me puede explicar y después hay otra. Ok. Bueno, recuerden que en otras ocasiones les he comentado de que hay una tradición en nuestra iglesia llamada cristianas, evangélicas, pentecostales, adventistas, presbiterianas, hermanos unidos, hueleyanos, luteranos, en razón de que este libro habla de Cristo y de la iglesia, y de una manera de verlo, ya que los predicadores tratamos de sacarle tema de predicación hasta la concordancia y los mapas de la Biblia, pero en realidad el libro de Cantares es un poema de amor, habla de la relación, a veces hasta bastante explícita, entre un hombre y una mujer. Y en el versículo específico que la hermana Silvia pregunta, el 7, que espero que sea ese el que ella ha preguntado, está hablando de que hay una etapa donde el amor se manifiesta, y hay dos cosas que no se puede hacer con el amor, y aquí está hablando del amor romántico, y es no despertarlo antes de tiempo, ni tampoco ponerlo a esperar que se le pase la estación de experimentar ese amor. Es de forma precisa y simple lo que se desprende de ahí. Dice: no lo hagas, no lo despierte, pero tampoco lo hagas velar. En otras palabras, yo recuerdo a mi madre siempre cuando se ponía el tema de novio y de novia, uno todavía jovencito, con 14, 15 años,
Mi mamá decía, las frutas a su tiempo se maduran. Es decir, que hay un proceso en la vida del hombre y de la mujer donde es el momento de experimentar el amor romántico. Si lo despierta antes de tiempo, va a haber consecuencias innecesariamente funestas que va a experimentar. Y yo creo que entre nosotros podemos dar testimonio, no es que le estoy diciendo que dé su testimonio, pero todo el mundo sabe que cuando el amor se despierta a destiempo, las consecuencias, perdón, las consecuencias no son buenas. Y tampoco el otro extremo de que usted está esperando por el amor perfecto, por el amor perfecto, por el amor perfecto, y se le va la vida. Entonces usted puso el amor a velar, a esperar por usted. Entonces está diciendo aquí la Escritura que en ese ámbito del amor romántico, del amor de un hombre y de una mujer, en el diseño de Dios, hay que entender el momento exacto y el momento correcto donde el amor debe ser despertado. La otra dice, no sé si pasó mi pregunta, no la veo, la voy a repetir. Ok, ya se la aclaramos. Y ahora Marta pregunta, Hechos 17. Hechos 17. Damos la bienvenida, por ahí vi que se conectó Angélica, Angelina y Cristal se conectaron, y también está por ahí Cristina y Kenzie y Vanessa. También le damos la bienvenida a la transmisión. Y estamos ahora en Hechos capítulo 17, verso del 18 al 21. Ok, espero que haya sido correcta la cita que nos puso Marta. Verso 18 de Hechos 17 dice allí, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Si estamos correctos con la cita de lo que pregunta Marta, bueno, allí nos habla de dos corrientes filosóficas de la antigua Grecia, los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos tenían el centro de la vida de los epicúreos era comamos y bebamos que mañana moriremos. Por eso el apóstol Pablo en una ocasión alude a ellos diciendo, si la resurrección no existe, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Pablo cita un refrán, el modus operandi que tenían los epicúreos de la antigua Grecia. Los estoicos por otro lado, era otro grupo, otra escuela. Los estoicos miraban la realidad como una realidad paralela que existía según ellos lo percibieran. Por eso el estoico decía que el dolor no existía, de que la riqueza o la pobreza no existían, todo era asunto de percepción. Y es interesante porque ese mismo espíritu de los estoicos y ese mismo espíritu de los epicúreos sigue siendo como la gente vive hoy día, algunos ignorando la realidad y otros viviendo la realidad como si no hubiese mañana, si no hubiese eternidad con Dios o sin Dios. Y ambos grupos, cuando encuentran que Pablo está hablando acerca de un Dios diferente, porque la filosofía griega constantemente se estaba moviendo en lo último en las redes, en los tiempos de la antigua Grecia, en el Areópago, allí en la Acrópolis, por los frentes del Partenón, había un área abierta donde había una especie de piedra, una especie de púlpito, donde todo el que viniese con un argumento nuevo se paraba allí, hacía su planteamiento, algunos tenían interacciones y
era la novedad. ¿Qué era lo novedoso? Pues Pablo, cuando llega con el Evangelio de Jesucristo, resultó ser algo novedoso, y aquí lo que están estos grupos preguntándole acerca de lo que habían oído, porque para ellos era cosa extraña, dice el verso 20, y dice el 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Pablo aprovecha esa coyuntura y entonces les habla acerca del Dios no conocido, ya que ellos tenían un altar, por si acaso había una deidad que ellos no conociesen y a la cual no le rindieran tributo, pues ellos tenían un altar, y ese altar tenía una inscripción que decía al Dios no conocido. Por si acaso había otro, entonces Pablo le dice, aprovecha esa coyuntura y le dice, yo vengo a predicarle acerca del Dios no conocido, y le da todo un discurso allí. El resultado es que algunos aceptaron y otros dijeron, cuando habló de la resurrección, dijeron, no, este está medio loco. Pero no obstante, algunos también creyeron a causa de esa predicación de Pablo. No sé si hay algo, Marta, más que te llama la atención al respecto, pero creo que en el contexto de los versos que diste, eso es lo que se desprende como explicación de esos versos. ¿Algo más? Pastor, una pregunta le voy a hacer sobre un segundito. Segunda de Timoteo 1:6. ¿Me puede explicar? No, yo quiero hacerle una pregunta, pero no la sé por formular. Exactamente, porque tal vez no la voy a hacer la correcta. ¿Segundo de Timoteo cuánto? Segunda de Timoteo 1:6. 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. Pero bueno, ese es el 7. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te necesita clarificación? Como el don, ¿cómo se dice? Vivificar. Ajá, Así dice, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y si también un ejemplo le voy a poner. Si yo estoy orando por algo y yo le pido que usted me ore, ¿eso es faltarle al Señor? No, porque eso es lo que más vemos. Jesús mismo le pedía a los discípulos que lo ayudaran a orar. Y si Jesús pide que le ayuden a orar, ¿cuánto más nosotros no necesitamos también del apoyo de oración de otros? Claro que sí. ¿Se te aclaró la duda? Sí, pastor. Ok. Pero, quiero que me diga cómo se aviva ese fuego. Sé que uno debe de tener esa comunión con el Señor. Correcto. Constante, Correcto. Orar, pero como para que se encienda más ese fervor, diría yo. Sí. Ajá, en uno. Aunque uno se pase el día orando, meditando, por lo menos allá en el trabajo, con el audífono, yo me la paso escuchando prédicas y canciones. Sí. Y dándole gracias al Señor. Sí. Bueno, No sé si es lo correcto. yo entiendo perfectamente. La mejor manera de avivar el don, lo que Dios ha puesto en nosotros, es practicando el don. La mejor manera de perfeccionar, tocar un instrumento, es tocándolo, es practicando. Entonces, son múltiples las veces que Pablo le habla a Timoteo y le dice, te exhorto a que inste, a que prediques a tiempo y fuera de tiempo, evangeliza, a obra de evangelista,
y lo constantemente le está diciendo, sé hermano a las hermanas, sé hermano a los hermanos, sé hijo a las hermanas adultas, al adulto hónralo, reprende, exhorta, o sea, le está diciendo ejercítate, ejercítate. Tanto así que se desprende de la escritura donde dice, él le dice a Timoteo que el ejercicio corporal para poco aprovecha, ejercítate en la piedad que tiene promesa para esta vida y para la venidera, porque parece ser que Timoteo, como joven de influencia griega, también le gustaba el ejercicio físico, y el Pablo entonces utiliza la realidad del ejercicio físico para decirle, de igual manera tienes que ejercitarte en las disciplinas espirituales. ¿Cómo se aviva el don? ¿Cómo se aviva el fuego del don que Dios ha puesto en nosotros? Practicando los dones que Dios nos ha dado, haciendo obra de evangelismo, hablándole a tu compañera de trabajo, a tu compañero de trabajo, a los vecinos. Mientras más tú lo haces, más avivas el fuego, más pasión tienes por hacerlo, más deseo tendrás de hacerlo, más efectividad tendrás al hacerlo, porque estás avivando. La gente a veces piensa que avivar el fuego de la presencia de Dios es mucho gloria a Dios, mucho aleluya. No, es que se manifieste en nuestro carácter. Es que cuando vas a decir una mala palabra, dice una palabra de bendición. Es que cuando viene a tus oídos el chisme, el bochinche, tú para eso, porque tú estás avivando el fuego de Dios. Lo de Dios está activo en ti, lo que viene de la presencia de Dios está activo en ti, y de esa manera estás ejercitando lo que Dios ha depositado en tu vida. Mientras más nos ejercitamos en los dones, más estamos avivando el fuego, la presencia de Dios en nuestras vidas. Es muy buena esa pregunta y tiene un aspecto bien práctico en nuestro diario vivir. Nos honra también con su presencia la pastora Lili Pimentel, está en la transmisión. También está por aquí Brian Rafael, Joana también se conectó, y ¿qué más? Había alguien más por aquí, Pastor Eddie y Edgar Méndez, un amigo de temprana edad del colegio, también está por ahí conectado. Les saludamos y nos honran con su presencia. ¿Alguna otra pregunta? Hermana Carmela, hermano Adolfo, ¿alguna pregunta? Joana. Lady, cuéntame, Lady, bendiciones. Pastor, yo estaba mirando en Apocalipsis, ¿verdad? Que dice que el mensaje a Éfeso. Éfeso. O sea, son todas las... Ajá, pero dice arriba siempre, escríbele al ángel de la iglesia. Ajá. Ese viene siendo ese ángel, ¿qué tipo? O sea, porque saben que están los tipo de ángel. Era un ángel que estaba físicamente con forma humana, presente, o sí. Era... La idea de ángel es, la palabra ángel es mensajero, lo que significa es mensajero. Se entiende que lo que está diciendo es que esa palabra tenía que compartirla con el que estaba pastoreando la iglesia. ¿Escuchaste, Lady? Ok, bueno. Pues independientemente, no sé si Lady me está escuchando, la palabra ahí ángel, vuelvo y reitero, es mensajero, y tradicionalmente... Ahora, pastor, que se me fue totalmente la gracia. Tradicionalmente lo que se entiende es que cuando dice escribe al ángel, se está refiriendo a quien estaba pastoreando la congregación en Éfeso. A diferencia de nosotros que hablamos de las iglesias como si fuese un local específico, antiguamente la iglesia en sus inicios estaba denominada tradicionalmente y típicamente por la ciudad donde estaba ubicada. La iglesia de Éfeso no quedaba en una calle específica
en una esquina, frente al parque. No, la iglesia en Éfeso era una comunidad de creyentes que estaba difuminada, esparcida en las casas de algunos de los creyentes donde se congregaban. El concepto de iglesia, como nosotros lo conocemos hoy día, no era el mismo concepto de iglesia que ellos tenían. Por eso cuando se habla de la iglesia en Corinto, la iglesia en Corinto eran todos los creyentes que estaban en esa ciudad y se reunían en las casas. Y como otra vez se le he dicho, con el devenir de los tiempos y el crecimiento de todas esas comunidades singulares en las casas, fue necesario buscar un local, buscar un recinto, un edificio, donde todos esos grupos de hermanos que se reunían en la casa pudieran estar todos juntos para leer las cartas que Pablo enviaba, para tener interacción entre ellos, para ayudar a las viudas, para ayudar a los necesitados. Y así es como crece el concepto de templo como nosotros lo conocemos. ¿Ok? Es muy importante tener eso en cuenta porque típicamente nosotros tratamos de visualizar las cosas como las conocemos, no en realidad como eran. Y por eso cuando Pablo establece obispos, los establece en las ciudades para que esos obispos velaran por los diferentes grupos que estaban reuniéndose en las diferentes casas de los hermanos. Y esa persona, ese sobreveedor, era también considerado como el ángel de la iglesia, porque era el que llevaba el mensaje de parte de Dios y se distribuía entre los hermanos. También teniendo en claro de que ellos no tenían el concepto de Biblia como nosotros lo tenemos. Ellos no tenían un compendio ahí de 66 libros o de 71 o de la cantidad que fuese. Más bien ellos descansaban en la tradición oral de los apóstoles, las cosas que comenzaron a pasar de boca en boca, vía apostólica, y también recibiendo las cartas y algunas copias de las cartas de Pablo. Y cómo no, los que tenían influencia judía, pues tenían la Torá y tenían también acceso a las escrituras del Antiguo Testamento. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Queremos saludar también hasta en la transmisión con nosotros Cristina, está de cumpleaños hoy. Cristina, la hermana de Sergio, cuñada de Gabriela, también la saludamos, la felicitamos en su nuevo año de vida. Ha estado ya un par de veces con nosotros por el templo. Oramos para que el Señor siga bendiciendo tu vida, Cristina, y que Dios cumpla el propósito de Él en tu vida, en los años que te restan sobre esta tierra. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pastor, yo tengo una inquietud, no es una pregunta exactamente bíblica, Okay. pero es sobre una amiga mía que ella tuvo unas personas en la iglesia que ella pertenece que le estuvieron orando, y durante la oración ella estaba pasando por como una enfermedad en su cuerpo, y durante la oración la persona le dio un nombre de supuestamente de esa persona que le causó esa enfermedad que ella estaba teniendo. Okay. Ahora, mi pregunta es como, ¿eso es algo que el Espíritu Santo les revela a ustedes o a nosotros que estamos aprendiendo de la palabra, que llegaremos a este punto de que nos dé hasta nombres exactos de la persona que tal vez de alguna manera trató de hacernos daño? El Espíritu conoce todo lo que quiere conocer y nos revela lo que nos quiera revelar. Y hay cosas que sí, que por el Espíritu pueden ser reveladas, ¿cómo no? Pueden ser reveladas nombres, puede ser. De hecho, cuando la palabra del apóstol Pablo dice que procuremos los mejores dones, sobre todo profetizar, porque cuando profetizamos, dice, el impío llega en medio de ustedes y su corazón es expuesto de tal manera que dice, verdaderamente Dios está en medio de ellos. Es decir, que una de las maneras en que una persona que llega a la iglesia, no la única, óigame bien, no la única, hay múltiples maneras
de una persona darse cuenta de que Dios está en medio nuestro. Y una de ellas es esa, de que esté experimentando situaciones en su vida donde alguien, sea el pastor, sea un hermano, o alguien dirigida en ese orden de parte de Dios, darle unas especificaciones desconocidas para esa persona, pero conocida para Dios, que cuando se exprese el receptor o la receptora de la palabra pueda decir, oh wow, sí, yo tengo una persona que me causó daño en mi vida en el pasado y responde a ese nombre. Y que no fue que lo buscó por Google, ni que se metió en Facebook de la persona a revisar su vida, no, que si genuinamente sea algo revelado por parte del Espíritu. Claro que sí, que eso es viable y es factible. Gracias, Jesús. ¿Qué más? Aló, pastor, ¿me escucha? Sí, hermano Adolfo, bendiciones. Sí, pastor, una pregunta. Es acerca de la imposición de las manos. ¿Cualquier persona puede imponerle las manos a otra? No. El apóstol Pablo dice, precisamente a Timoteo, que estábamos hablando ahorita de Timoteo, le dice a Timoteo, no imponga la mano con ligereza. No imponga la mano con ligereza. Hay un factor especial de transmisión del mundo espiritual por medio de nuestras manos. Y cuando intencionalmente estamos ministrando, nuestras manos se convierten en instrumentos. No le quiero decir que cada vez que usted está tocando algo, usted está ministrando, porque entonces cada vez que tocamos la perilla de una puerta, le da para flochar el inodoro, coge un cuchillo para cortar un pan en la casa, le da un toquecito a alguien para saludarlo. No todo lo que es imposición de mano es factor de transmisión del mundo espiritual. Pero lo cierto es que hay momentos donde el mundo espiritual se abre a usar las manos para constituirse, convertirse en elementos de transmisión o en instrumentos de transmitir. ¿Cierto? Y en ese sentido, ustedes me han escuchado decirlo anteriormente, de que personas que laboran, que su servicio o su profesión es entrando en contacto sus manos con otras personas, deben de ser bien intencionales en encerrar transmisión, sobre todo si es de lo negativo hacia usted, porque las manos no solamente transmiten, sino también son receptores cuando se abren esos mundos y esa bóveda de las dimensiones espirituales. Eso es real. Pablo ahí mismo no solamente le dice a Timoteo que no imponga la mano con ligereza, también le dice el verso anterior que compartimos cuando Mariel hizo la pregunta, por el don que recibiste mediante la imposición de manos del presbiterio. De manera que hay algo que ocurre en el mundo espiritual a través de la imposición de manos, sobre todo en la cabeza, y debemos de cuidarnos de que no estemos poniéndole la mano a todo el mundo, ni que todo el mundo no esté poniendo tampoco la mano a nosotros. Usted tiene que ser bien celoso, bien celosa de eso. Para eso hay un orden. Eso es tan delicado que en ocasiones yo mismo, aun siendo pastor, estoy orando por la persona. No son todas las personas que en un momento dado el Espíritu Santo pone en mi corazón ponerle la mano en la cabeza. No. Así es. Siendo yo el pastor, ahí yo ando discerniendo, no ando pongo con la mano en el hombro, cuando pongo con la mano en la cabeza, cuando no pongo ninguna mano. Yo no estoy en ese negocio de que a todo el que le tengo que dar la mano, empujando para que... No, así no es. Cada caso es bien particular y cada vida requiere una atención única, especial y singular. Eso no quita. Por ejemplo, hace, qué sé yo, tal vez 2 meses, 3 meses atrás, hubo un domingo, recuerdo que fue el domingo después que estuvo con nosotros el pastor Jaime. Ese domingo yo dije, todo el que pase, lo voy a ungir
de parte de Dios, y ahí sí, ahí le puse su aceite, y a todo el mundo, a todo el que pasó, lo ungí con aceite. Pero eso no lo estoy haciendo todos los domingos, ni lo estoy haciendo a cada rato, sino cuando recibimos instrucciones específicas de parte del Espíritu. Pero sí, muy buena pregunta, hermano Adolfo, y muy oportuna. ¿Qué más? Gracias. De nada, hermano. Wow, interesante. Son las 8:27, tenemos un par de minutos todavía. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, pastor, soy otra vez. Yo estaba leyendo la que dice en Hebreos 13, que dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Creo que hay otra parte de la Biblia que dice lo mismo de Dios. Y yo tengo la pregunta de que, ¿a qué se debe que hay personas como que el Señor le da un mandato y después se lo cambia? ¿Que Dios le da? Como un mandato, una asignación. Ajá. Y después entonces la misma persona puede no, ya es otra. Eso o como que es posible que el Señor si manda a hacer algo a uno, a algo en específico, después no, ya no. Bueno, eso es un terreno un poco subjetivo, como decíamos el día pasado, creo que fue en la clase de fundamento el domingo pasado. ¿Cómo tú puedes contrarrestar o puedes establecer una diferencia o darle un consejo a alguien que te dice Dios me dijo? Eso es un terreno muy subjetivo, y por eso dice la palabra, cada quien esté convencido en su propia mente si es de Cristo, porque tú podrás tener impresiones de mí, yo podré tener impresiones de ti, cada uno tenemos impresiones de los demás acerca de nuestro caminar en el Señor, acerca de nuestra fe. Dice la palabra que somos cartas leídas por todos los hombres, tenemos un testimonio que es percibido, pero también podemos tener un testimonio que es tergiversado, que es dañado, pero el corazón solamente lo conoce Dios. Entonces puede ser que alguien diga, Dios me trajo aquí con un propósito, Dios me trajo a tu vida con un propósito, Dios me trajo a la ciudad de Redding con un propósito, Dios me trajo a Estados Unidos con un propósito, y Dios me dio una visión de multitudes, y de repente todavía no estoy viendo la multitud y digo, no, pues Dios ahora me está llamando para África, Dios ahora me está llamando para Haití, pero ven acá, Dios no te dijo que Dios es el que te llamó, que hasta que tuviera multitud. Entonces para nosotros sería una contradicción hasta no ver el propósito por el cual dijimos que Dios nos llamó a tal o cual tarea o propósito o meta. Y la palabra dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. A veces nosotros tenemos impresiones de nuestro corazón y decimos que eso es Dios que nos lo está diciendo. Y cuando la impresión cambia, el corazón cambia, entonces cambia el propósito de Dios. Sí, Dios me dijo, pero ahora Dios me dijo otra cosa. Dios no ha dicho nada. Tú te estás moviendo por tu corazón. Tú estás tomando decisiones por tu corazón. ¿Entiendes? Y en ese sentido, pues tenemos que tener cuidado, porque cuando Dios nos da un propósito y Dios nos establece con un propósito, hasta que no veamos ese propósito, debemos de permanecer edificando lo que Dios nos llamó a edificar. Amén. Ok. Están escuchando muchas voces ahora mismo. Sí, vamos a hacer aquí. Ok. Ha registrado, o sea, que usted entienda, ¿se ha visto algo parecido en la Biblia? A eso que le pregunté. Bueno. O sea, hay muchas situaciones que uno en la Biblia va viendo, pero como no he tenido ese estudio tan profundo en la Biblia, Sí. ¿verdad? Bueno, hay momentos, han habido momentos, lo vemos en el libro de los Hechos,
donde por ejemplo, han habido momentos donde el Espíritu Santo le impidió a los discípulos llegar a ciertas ciudades. Pero ahí vemos donde era la decisión de ellos ir a esas ciudades, dice, y el Espíritu Santo se lo impedía. Vemos por lo menos unas dos relatos, dos acontecimientos, donde ellos tenían la intención de ir a cierta ciudad y el Espíritu Santo se lo impide. Pero no recuerdo un momento donde Dios indique algo y que después dé maquinita para atrás y diga, no, ya no haga eso. Eso no. Porque no. yo sí he visto como en castigo, porque cuando la gente se ha humillado y ha pedido perdón al Señor, sí ha... Sí, no, pero en cuanto a asignaciones, cuando Dios ha asignado algo, cuando Dios asigna algo, es para llevarlo a cumplimiento, es para obedecerlo y llevarlo a cumplimiento. Entonces, así en mi mente bíblica, no veo un episodio donde Dios diga a un siervo, a una sierva, a esto, y después le diga, no, ya no lo haga, da maquinita para atrás, echa para atrás, no lo haga. Al contrario, por ejemplo, el día pasado hablábamos del profeta viejo y el profeta joven. Dios le dio instrucciones muy específicas al profeta joven. Y no entre por aquí, no coma, no beba, sigue derecho, no entre. Y viene el profeta viejo y le dice, no, pero a mí se me apareció un ángel y me dijo, yo soy profeta como tú. Y a mí me dijo que sí, que venga, que entre, que coma, que beba conmigo. Le alteró al joven profeta lo que Dios le había asignado. Y a consecuencia dice que murió mordido, lo mató un león en el camino. Entonces, cuando Dios nos asigna algo, debemos de ser celosos de esa asignación y llevarla a su cumplimiento, a cabalidad. Y cuando cumplamos y completemos ese propósito, entonces abramos el oído nuevamente para escuchar la voz de Dios, para que nos dé la próxima asignación. De lo contrario, estaríamos abortando lo que Dios quiso hacer y quería hacer con nosotros. Y eso es peligrosísimo, porque eso manda a la gente al desierto a dar vuelta. Fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos podían llegar de Cades Barnea a la tierra prometida en 8 días. De 7 a 8 días podían llegar. Y a causa de su incredulidad y a causa de su corazón no arrepentido, estuvieron dando vuelta en el desierto por 40 días, 40 noches, se espiaba la tierra, y así mismo entonces 40 años, un día se convirtió en años, cuando se sale del propósito de Dios. Exacto. Ok. Gracias, pastor. Chévere, de nada. Y es muy triste, la tarea pastoral tiene su parte detrás del telón que a uno le causa mucha tristeza cuando uno ve procesos abortados por decisiones mal tomadas en la vida de las personas. Eso a uno le da tristeza, pero ni modo, la obra de Dios sigue hacia adelante y uno se sacude y uno sigue enfocado con el que quiere seguir, con el que quiere avanzar, pero no deja de causar tristeza cuando la carne se interpone en decisiones y las personas toman decisiones y abortan los procesos bonitos que uno veía, que uno visualizaba que Dios iba a hacer con sus vidas. Así que sea celoso, sea celosa cada uno de ustedes con el depósito que Dios le ha dado
y no se mueva hasta que Dios cumpla su propósito con usted en su vida y en el remanente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién es Namira? Porque Namira es la niña de Joeshli. Yo veo aquí una Namira. Esa soy yo, es que mi teléfono está cargando. Ok. Ok. Valeria, ¿alguna pregunta? Hola, pastor. No tengo preguntas. Ok. Muchas gracias. Chévere. Cristina está con nosotros por primera vez en la transmisión. Si tiene alguna pregunta, Cristina. Merachel, siéntase en la confianza. La gran mayoría no tiene la cámara puesta, así que aproveche y se oirá su voz, pero no necesariamente tiene que mostrar su rostro, así que aproveche si tiene alguna pregunta antes de que despidamos la transmisión. ¿Hay alguna pregunta por Facebook? ¿Alguien que me ayude? No, pastor, no hay ninguna ¿No pregunta. hay ninguna pregunta? Ok. Bueno, siendo así, son las 8:38, completamos exactamente una hora de transmisión. Les insto, les animo, les exhorto a que sigan profundizando en la palabra, expóngase a las escrituras, lea, subraye, marque, coja un diccionario, busque definiciones. El Señor Jesucristo nos dice que en la escritura nos parece que en ella tenemos vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Él. Y también el Espíritu de vida utiliza la palabra escrita para expandir nuestro pensamiento y llevarnos a aguas profundas. El Señor me le bendiga. Nos vemos el jueves, si el Señor lo permite, los que están en el área, en nuestro templo, a las 7:30. Y el próximo domingo también, si el Señor lo permite, a la 1 de la tarde. Para el culto, pero llegue antes para la clase de fundamento a las 2:30. Bendiciones. Sean todos muy bendecidos y ahí nos vemos. Bye bye.